bendecido día para hoy. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Y vamos entonces a continuar en el capítulo 20 de Segunda de Reyes con la historia entonces del rey Ezequías. Recuerde que en ese momento él era el rey de Judá. Y el milagro entonces que Dios le da al escuchar su oración sincera, su oración de fe, le dice a través del profeta Isaías que le van a dar 15 años más de vida. Y vamos a ver en ese milagro algunos aspectos. Le devuelve la salud de forma sencilla. Isaías se devuelve y ordena que traigan higos mientras hace como una especie de emplasto, él ora, porque no es el remedio en sí lo que viene a dar la sanidad, sino la mano de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, cuando se ora entonces con la certeza de que va a ser escuchada esa oración. Y fue escuchada también tan rápido que al tercer día él va a la casa de Dios, a la casa de Jehová, según el versículo 8, a dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, por la sanidad. Aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con los milagros que Dios hace en nuestras vidas a cada momento? Es importante por eso dar testimonio, porque es alabado y engrandecido entonces el nombre de Dios y es acrecentada a través de los testimonios la honra de Dios y la fe de muchos. Seamos entonces esas personas agradecidas que comentamos todo lo que Dios hace en nuestras vidas para que el nombre de Dios entonces sea glorificado. Y siga pidiendo al Espíritu Santo para que usted entonces en fe sepa que Dios a todos nos escucha y que nos da es conforme a su voluntad, pero que nos da, nos responde. Y también le da la promesa de que lo iba a liberar a Jerusalén de las manos de los enemigos, de manos del rey de Asiria. Lo encontramos en el versículo 6. La sanidad fue de forma sencilla. Imagínense, el médico que Dios utiliza en ese momento, según el versículo 7, es Isaías, el profeta. Y sencillito, sencillito el remedio, porque para Dios no hay imposibles. Por eso cuando oren no le coloque a Dios, yo lo quiero así, así, así. No, déjelo en las manos de Él, que Dios obra en su forma y en su forma sencilla, por el poder que viene de lo alto, por el poderoso Dios que todo lo hace. Solamente usted espere entonces en fe. También vamos a hablar aquí de la señal que pidió Ezequías. Y no la pidió porque desconfiase de Dios. No, él sabía que Dios todo lo podía, sino que era algo tan extraordinario, algo como tan digno de ser confirmado, que él le pasa como cuando a uno le dan algo que uno estaba pidiendo de niño o aún ahora. Y una vez es como que no lo dice, ¿en serio? Esto es para mí. ¿En serio? Esto lo trajo, ¿verdad usted? Sí, sí. O sea, uno como que duda. Y la otra persona dice, no, claro, no era pues lo que quería. Claro, yo lo tenía en casa y se lo obsequio. Bueno, tantas cosas. La misma alegría, la misma satisfacción que se siente en ese momento de tener algo
que hemos pedido y que hemos anhelado tanto, entonces hace que tratemos como de reconfirmar que eso sí, sí pasa, sí está pasando, que no estamos soñando. Aunque la señal que Dios le dio a Ezequías se la dio para robustecer su fe, ¿no? Su pensamiento no estaba tanto seguir en el trono, sino subir a la casa de Jehová, seguir sirviendo a Dios. Se le dio a elegir entonces a él entre el avance o el retroceso del sol. ¿Qué es más fácil? El avance. Pero Dios, que es un Dios de imposibles, de maravillas, es el que ha creado todo, es el que ha puesto la ley de las cosas en su sitio, entonces lo hace por el lado más difícil y lo hace en el retroceso. Y según el versículo 11, eso es lo que escoge Ezequías. Ezequías escoge lo más difícil, porque cuando se está en fe y cuando se tiene la certeza de el Dios Todopoderoso, entonces se le piden cosas imposibles, que para el hombre son de esa forma, pero para Dios todo es posible. Y él entonces escoge esto último y así le fue hecho. En el reloj solar retrocedió entonces la sombra 10 grados. 10 grados retrocedió el reloj. Lo podemos leer en Segunda de Crónicas 32-31. Este está tan bueno que vamos a buscarlo y vamos a darle entonces lectura, porque las maravillas de Dios hay que compartirlas, las maravillas de Dios hay que resaltarlas en fe. Dice entonces la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 32-31. 31. No, a ver. A ver, vamos a detenernos un poquito. A ver, no, tengo mala la referencia. Isaías 38:8. Entonces, hubiera sido muy fácil, ¿no? Que se hubiese hecho el retroceso en el movimiento de rotación de la Tierra, pero recuerde que eso hubiera afectado muchas cosas. Pero un simple retroceso de los rayos solares le confirman entonces a Ezequías que Dios estaba con él, que Dios, a quien quiere entonces que le pida en fe, entonces él le escucha la oración. ¿Qué ha pedido usted a Dios en fe? La cita es Isaías 38:8. Vamos a leerla porque escrito está. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y se volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Imagínese usted qué bonito. Descendió, devolvió lo que ya había
lo que ya había adelantado el, el reloj. Eso no lo hace sino el poder de Dios. Eso no lo hace sino un Dios grande que todo lo puede. Vamos a mirar entonces que la fidelidad hacia Dios entonces hace que Él cumpla para con nosotros sus promesas. Y cuando la fe es sincera, entonces Dios siempre nos da su bendición, nos da salud. ¿Qué vemos aquí? La fidelidad de Dios para todo aquel con quien que le busca sinceramente. ¿Qué vemos en el poder de la oración? La oración de fe puede mucho. ¿Qué otra cosa vemos aquí? El poder de Dios y el valor de la fe y la liberación de los enemigos. No tenga miedo en pedir a Dios nada conforme a su bendita voluntad. Que esto es historia, sí, se dejó como historia y se dejó lo bueno y lo malo de cada personaje para que sirviese como enseñanza y como ejemplo a nosotros. Pero recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus bendiciones y sus cuidados siguen para todo aquel entonces que le busca en fe. Hoy haga memoria de las cosas imposibles que Dios ha hecho en su vida y agradezca y cuéntele a otros, motive a otros en fe, a creer también en ese Dios que si se le busca sinceramente, entonces Él nos escucha. Mire que Dios es tan maravilloso y tan lindo que nos da hasta el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nos da su Santo Espíritu para que nos guíe. Todo lo tenemos a la mano. Es simplemente nosotros echar mano de todas esas herramientas de fe y entonces entregarle a Dios nuestro corazón, nuestra vida para que Él la moldee conforme a su bendita misericordia y viviremos entonces una vida como siempre lo hemos dicho, una vida de buenas nuevas, una vida de que no vamos a estar exentos de dificultades y de problemas, pero que entonces en las manos de Dios son más fáciles de llevar. Las circunstancias adversas para un hijo de Dios nunca le hacen perder la fe. Al contrario, lo motivan a la lucha porque tiene una esperanza de que hay alguien a su lado, entonces ayudándole. Solo usted debe sentir la presencia de Dios en su vida. Nunca crea que Dios le ha desamparado, ni que usted no es digno de bendición. Todos, para todos está la promesa de que siempre te ayudaré. Comparta esas bellas enseñanzas de la palabra de Dios y los milagros que Dios ha hecho en su vida. Dios bendiga entonces este día y nos vemos entonces con la ayuda de Dios mañana y otro nuevo mensaje. Bendecido día para todos.